Buenas, buenas. ¿Cómo están todos? Dios les bendiga y les guarde en gran manera. Es de suma importancia contar con la bendición del Todopoderoso. La bendición de Dios es la que enriquece. Así es. Estamos muy contentos porque Dios nos da la oportunidad de compartir una vez más con todos ustedes esta dosis de conocimiento para tu bienestar espiritual. Dosis de conocimiento. ¿Sí? Nos preocupamos por vuestro crecimiento espiritual. ¿Qué les parece? Hoy vamos a tratar mediante la gracia del Señor, o esta semana vamos a estar hablando de teopneustia. ¿Oyeron? Teopneustia es una serie muy importante que nos concierne a todos, porque los espíritus malos, las legiones del mal, están dispuestas a negar cualquier tipo de existencia y de divinidad. Escuche bien, agentes satánicos están resueltos a negar cualquier tipo de existencia y de divinidad. Por tal motivo, nosotros vamos a tratar en un aspecto muy importante la teopneustia. Teopneustia, en un momento vamos a ver qué es lo que significa teopneustia, ¿sí? Así que bueno, gracias al Señor hemos pasado un fin de semana agradable, en bendición, bajo el cobijo del Espíritu Santo, bajo la protección del Espíritu Santo, que es lo maravilloso. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo están sus hijos? ¿Cómo va la salud? Es importante que lo que Dios desea para nosotros, es importante considerar lo que Dios desea para nosotros. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es lo que Dios desea de parte para nuestro bienestar, para nuestra vida, la salud. Por eso les pregunto, ¿cómo va la familia? ¿Cómo va la salud? ¿Cómo va la recuperación? Yo pienso que es maravilloso, hermanos queridos, recuperarse, cuidarse mucho, cuidar mucho la salud. No quiero decir que la salud lo sea todo, pero todo sin la salud se torna nada. Cuando una persona está quebrantada de salud, ya no hay maneras de avanzar, de avanzar. Por eso necesitamos con ayuda del Señor cuidarnos mucho, alimentarnos de una manera sana, de una manera como sana. Así es, estamos entonces iniciando esta nueva serie, la serie esperada por todos ustedes. Hemos dicho al principio que hay fuerzas oscuras, fuerzas malignas que quieren negar cualquier tipo de origen o de divinidad o de inspiración. Y para eso en esta semana vamos a estudiar con la ayuda de Dios, vamos a compartir con ustedes en esta serie algo muy importante y fundamental para todo ser humano, la teopneustia, ¿sí? Vamos a hablar sobre la teopneustia. Y usted se preguntará, ¿pero qué es eso, hermano? ¿Qué es teopneustia? Bueno, en un momento vamos a estar dando o explicando el concepto, la raíz etimológica de teopneustia, ¿sí? En un momento vamos a estar aquí proyectando. Quiero saludar a nuestra hermana. Oye, los hermanos que nos escriben al privado son varios, ¿verdad? Pero tengo aquí al hermano Mario y a la hermana Gregoria de Acarigua, Estado Portuguesa. Lo que pasa es que yo no tengo acceso al teléfono. Cuando estoy en vivo no tengo acceso al teléfono. Uno, que puede distraer. Dos, que la tiene el asistente, mi hermana Catherine, que está pendiente ahí respondiendo los mensajitos que envían, los que interactúen. También queremos saludar a nuestra hermana Aisbel Bustamante. Ella es de allá de Guayabal. Guayabal es el estado Monaga, Maturín, estado Monaga. Nuestra hermana siempre nos escribe y comparte. Nuestra hermana Virginia Zarramera, que también está pendiente allá en México. Saludos para nuestra querida hermana y amiga Virginia Zarramera con su esposo Marwin Río. Dios le bendiga y Dios bendiga a la audiencia
que se está conectando en este momento. Recuerden que es importante interactuar. También queremos saludar al hermano Jimmy Jiménez, va viajando para Los Teques y se va a ver con los compañeros que tienen. Unos están privados de libertad y otros están libres y tienen acceso al teléfono, y también ellos envían saludos y comparten al privado con el hermano Jimmy Jiménez. Así que bueno, vayan los saludos para todos, las bendiciones. Esperemos que este lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, que son 5 días activos, el Señor nos bendiga a todos y nos fortalezca, nos fortalezca. Recuerden, si es de su agrado, ustedes pueden compartir el mensaje también, el contenido que se va a iniciar en esta semana. Ustedes pueden, mediante la gracia de Dios, compartir el link, ¿verdad?, en su estado. ¿Para qué? Para que la verdad sea propagada a diferentes lugares, Vamos bien con el sonido. Estamos viviendo, estimados amigos y amigas, hermanos y hermanas, una época difícil, muy difícil, déjeme decirle, en la que la fe cristiana se ve atacada, no tanto solo por sus enemigos externos, porque sí, la fe cristiana tiene enemigos externos. Hay una agrupación que se le conoce como secta, hay otro que es el ateísmo, ¿sí?, otro que es el escepticismo, y hay otro tipo de ataque que son los internos, y en eso están de acuerdo muchos teólogos de la época moderna, ¿sí? El modernismo teológico tiende a tratar de destruir la fe cristiana, y también tiende a la desmitificación, es decir, restar importancia de la Biblia, la divina inspiración de las Sagradas Escrituras. Y la divina inspiración de las Sagradas Escrituras es la piedra angular en todas sus bases estructurales. ¿La piedra qué? Angular en todas sus bases estructurales. Por ello, es de una manera muy, muy especial el blanco de todos los ataques. Ya más o menos usted se está imaginando por dónde van los tiros, dijeran los españoles, por dónde vienen las cosas. Hay un ataque satánico contra lo que se llama verdad. Ahí tenemos el ateísmo, tenemos el escepticismo, tenemos organizaciones espiritistas que van en contra de la divina inspiración de la Biblia, de la palabra de Dios, ¿sí? Y el objetivo de esta serie, ¿verdad?, es, con la ayuda de Dios y con la sola autoridad de la palabra, establecer, presentar y defender la doctrina de la divina inspiración, ¿sí?, o de la inspiración divina. Por tal motivo, hermanos queridos, teopneustia, una hermana me escribió y dice: oye, pastor, pero ¿qué palabras usted encuentra por ahí, hermanos queridos? Claro, son palabras de repente no conocidas, pero sí sabemos el significado, pero de repente no el origen de ella. Y esto no es otra cosa que una palabra de origen griego, ¿sí? Viene del griego. Y estamos hablando de teopneustia. Teopneustia. Ahora, es una palabra compuesta de origen griego, quiero decir, está registrada en la Biblia, ¿no? Pero en el idioma como griego, y la utilizó el apóstol Pablo. Sí, viene del griego. Teos significa D-I-O-S. Hay un canto que de los niños infantiles deletrean el nombre de Dios. Teos, Dios. Y neustos es inspirado o influido. Soplar dentro de, soplar. Entonces, teo, ¿qué es? Dios. Y neustos es inspirar. Soplar dentro de, es todo. ¿Qué te parece? Es sencillito, pero es profundo. Claro que sí, es profundo, sí. Ahora, ¿qué significa entonces teopneusto o teopneustia? Es teo, Dios, y neusta, inspiración, inspirar, soplar dentro de. Entonces, la teopneustia no es otra cosa que la inspiración plenaria de las Escrituras. ¿Qué os parece? Es la inspiración plenaria de las Escrituras. ¿Y dónde encontramos nosotros por primera vez la palabra teopneustia? En la Biblia.
¿Sí? Bueno, es muy sencillo. Hay dos pasajes en el Nuevo Testamento, y usted se lo estará más imaginando, ¿no? O el Espíritu Santo le estará acordando, y podemos hacer también una gimnasia cerebral aquí nosotros, a ver las neuronas funcionando. Dos pasajes en el Nuevo Testamento que tratan específicamente sobre el tema de la inspiración divina. Dos pasajes. ¿Sabe usted cuál es el primero? Bueno, si quieren anotar por allí, anoten, escriben, interactúen con nosotros. Dos pasajes de inspiración divina. El primero está en Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Muy bien, ha acertado usted. Lástima que está lejos, si no le doy un abrazo o le mandamos por aquí una galleta integral. Bien, el primer pasaje bíblico está en Segunda de Timoteo 3:16 y no lo sabemos de memoria porque somos instructores e instructoras bíblicos. Compartimos el mensaje de salvación con la gente. Y ese texto dice el apóstol Pablo, toda escritura o toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿Qué te parece? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué os parece? Entonces, esta frase inspirada por Dios es una sola palabra en griego, theopneustos, ¿sí? Lo que estamos hablando nosotros es theopneustia. Y es lo mismo, es inspiración. Significa literalmente inspirado, exhalado ¿por quién? Por Dios. Esto quiere decir que las santas escrituras fueron exhaladas por Dios e inhaladas por la mente de los hombres por obra y gracia ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿dónde se encuentra la palabra theopneustia? En Segunda de Timoteo 3:16. Es sencillito, hermano. Uno dice, mire, he leído la Biblia y estoy satisfecho. Llevo 20 años leyendo la Biblia. Pero la Biblia es como un tesoro, dijo Cristo. Que los hombres sacan cosas nuevas y cosas viejas. Uno cada día aprende. Es un texto que es trillado en nuestro mundo. Pero el concepto de 2 Timoteo 3:16 y el segundo texto que vamos a leer en un momento es importante considerarlo a profundidad. Theopneustos significa exhalado. ¿Por quién? Por Dios. ¿Sí? Por Dios. Y inhalado ¿por quiénes? Por nosotros. Por nosotros. Exhalada por Dios. Soplada ¿por quién? Por Dios. Inspirada por Dios. Inhalada ¿por quiénes? Por nosotros o por los hombres que escribieron las sagradas escrituras. ¿Te das cuenta entonces lo que significa la palabra theopnestos o theopneustia? Es soplar, ¿sí? Bien, ahora Dios utilizó el medio, ¿no? Por supuesto que fue el Espíritu Santo. Se fue el Espíritu Santo, claro. Usted si hace un análisis, hermano, escuche bien. En el año tenemos una temática por allí muy bonita. A mí me fascinó cuando estudié Introducción al Nuevo Testamento. Fue la materia que más me fascinó a mí dentro de la Biblia, ¿no? Claro, dieron varias materias, ¿sabes? Los teólogos que nos formaron a nosotros. Pero hay una materia que me llamó la atención que se llama Introducción al Nuevo Testamento. Cuando el apóstol Pablo está escribiendo la carta a Timoteo, uno tiene que hacer las investigaciones en qué año escribió Pablo esta carta, a quién se la dirigió, por medio de quién le llegó esta carta a Timoteo, cuál fue el medio, cuál fue el canal, cuál fue el trasfondo histórico, dónde se encontraba el apóstol Pablo. Y el eje del Nuevo Testamento, ¿sabe dónde se encuentra? En el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir yo con este palabrerío? Como decían los atenienses, ese palabrerío que decía Pablo, ¿qué es lo que quiere decir? Bueno, lo que quiero decir es lo siguiente, escuche bien, no para contradecir, no señor, sino que esto se aplica a nosotros ahorita. Cuando el apóstol Pablo está hablando de que toda la escritura es inspirada por Dios, le pregunta a ustedes, ¿ya estaba escrito el Nuevo Testamento?
Fíjense, cuando Pablo dice toda escritura es inspirada por Dios, ¿estaba ya escrito, redactado el Nuevo Testamento? No, claro que no. No, señor. Entonces, aunque Pablo se refiere al Antiguo Testamento, su declaración, escuche bien, que esto es lo importante, su declaración también es verdadera. ¿Viste? Verdadera respecto al Nuevo Testamento. O sea, que es valedero. Pablo, inspirado, ¿sí? Inspirado, escuche bien, por el Espíritu Santo, escribió. Toda escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Era válido para lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, refiriéndose al Antiguo Testamento, es decir, más allá los libros, el Pentateuco, la Torá, y también era válido para los profetas, los profetas y otros libros que conforman el Antiguo Testamento. Para nosotros actualmente ese texto aplica para todo, para las doctrinas o las escrituras del Nuevo Testamento. Por eso dice, toda escritura es inspirada por Dios. Pablo se refería al Antiguo Testamento, pero sus declaraciones son aplicadas para todo el conjunto bíblico, es decir, con respecto al Nuevo Testamento. Es una bendición, hermano. No hay que dudar de que todas las escrituras es inspirada ¿por quién? Por Dios. Si viene otra persona a predicar un mensaje distinto al que yo le estoy dando, sea anatema, dijo el apóstol Pablo. Sea anatema. Aún sea un ángel, sea también como anatema. ¿Qué tal? Bien, Dios no autoriza, escuche bien esto, Dios no autoriza a los hombres a distinguir entre lo que ellos suponen que es divinamente inspirado y los que piensan que es solo un producto del ingenio humano. Dios no nos manda a hacer ¿qué? Eso, no señor, no señor. Creemos entonces nosotros en la teopneustia, ¿sí? Ya hemos hablado del concepto de teopneustia, que quiere decir inspirar, exhalar, ¿sí? Y inhalar por el hombre. Es decir, Dios inspiró las sagradas escrituras. ¿Y qué hicieron los siervos de Dios? Escribieron, hermano, la palabra de Él. ¿Quién se levanta contra la doctrina, la inspiración de la Santa Biblia? Hemos dicho que hay algunos grupos, por ejemplo, el ateísmo, el escepticismo, el modernismo teológico, que quiere restar desmitificación, es decir, restar importancia a la Biblia, a la inspiración de las Santas Escrituras. Sí, hermanos, hay una guerra contra las Escrituras, contra la divinidad. Alguien me dijo, ¿el papel lo aguanta? Todo, todo. El papel lo aguanta todo. Y se van a quedar sorprendidos con una encuesta que se hizo en Estados Unidos a los modernos teólogos. Sí, una encuesta que yo me quedé aterrado cuando la analicé. Y bueno, ahí está la fuente, también la voy a compartir con ustedes. Bien, hemos dicho que con la ayuda de Dios, el objetivo de esta serie es presentar la autoridad de la Biblia, ¿sí? Que está establecida y que debemos defender la teopneustia, es decir, la inspiración plenaria de las Sagradas Escrituras. El segundo texto, antes de decir, el segundo texto se encuentra en segunda de Pedro, escuche bien, segunda de Pedro 1:21. Y usted como instructor bíblico debe darse cuenta de ello. Segunda de Pedro, o segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Vamos a ver qué dice aquí, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Este es otro pasaje bíblico que nosotros usamos mucho, y que lo referimos pues en el primer estudio bíblico, es decir, cuando vamos a capacitar, a instruir a alguien en el conocimiento de Dios, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Escuchen bien, esto tira por el suelo, echa por el suelo los que dicen el papel aguanta todo, hablando en cuanto a referirse a las Sagradas Escrituras que no es inspirada.
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos, escuche bien, hombres hablaron, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Siendo cómo? Inspirado por el Espíritu Santo. ¿Qué tal? Entonces aquí está la teopneustia en el libro o en la carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 1. ¿Sí? Dios hablando, porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta entonces que esta serie que tenemos estos 4 días con la ayuda de Dios es una serie como amplia? Es una serie que tiene sustento, basamento bíblico. Y recuerden que hay grupos, sectas, que están en contra de la inspiración divina. Hay un poder que uno le conoce como el poder del anticristo. El anticristo no es un monstruo, algo feo, terrible, no. La palabra anticristo, anti significa en contra, ¿sí? En contra, es todo, en contra de Cristo. Y no es nada que en los nuevos teólogos, la nueva teología, la teología moderna, está echando por tierra la inspiración divina. Están trabajando en contra de Cristo. O sea que el manto de los anticristos no es un manto de escepticismo o ateísmo, no. Recuerden que tienen un ropaje como un ropaje cristiano, se hacen llamar como cristianos. Y hay unos que van a salir, dice 1 de Juan 2. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros, pero salieron para manifestar que no eran nuestros. El anticristo, hermano, el anticristo. Bien, la vitalidad de las escrituras se debe a la vida que Dios ha alentado en ellas. En las escrituras está la vida de ¿quién? De Dios. Fueron tus palabras halladas y yo me las comí, y tus palabras me fueron por gozo y por alegría. Estas palabras de Dios son inmortales, imperecederas, son eternas. Pasa el cielo y la tierra, mas mi palabra no pasará. Y el que cree en mi palabra, dijo Cristo, el que cree en la inspiración divina, yo le resucitaré en el día postrero. Y la palabra postrero es los días finales. Así es. Qué interesante, hermanos queridos. Estas palabras, cuando uno las asimila, cuando el ser humano asimila la palabra de Dios, son eternas aquí. Y esa es la palabra eterna que nos va a permitir oír la voz de Dios en la resurrección. Levantaos, levantaos los que dormís en el polvo de la tierra, porque tienen la palabra eterna, ¿dónde? Allí. Y el Señor los conoce. Entonces, la vitalidad de las escrituras se debe a la vida que Dios ha alentado en ella. La persistencia de su encanto y su idoneidad para satisfacer cada necesidad humana testifica de su autoría divina. ¿Testifica de qué? De su autoría divina. Es una maravilla, hermano. Y déjenme decirles algo. Hay personas que dicen, hermano, yo me siento identificado con Lucas. No sé por qué sea. Me gusta Lucas. Hay otro que dice, hermano, yo me siento identificado, leo la Biblia y me lleno con el Evangelio de San Juan. No sé por qué será, pero me gusta cómo escribe Juan. Otros dicen, hermano, yo me siento identificado con Mateo, cómo él explica los milagros del Señor Jesucristo. Para mí es una maravilla eso, es una maravilla. Me siento identificado con Mateo. Y así, otros con Marcos. Es para que ustedes vean, hermano, que la Biblia es vital, tiene vitalidad y es producto de la inspiración divina, y Dios usando la idoneidad de cada escritor. Recuerde que estamos estructurados tenemos temperamentos, 4 temperamentos, y están mezclados entre sí. Y hay personas que les gusta cómo redacta Lucas, se quedan asombrados con la ricura de la gramática, de la expresión, de los argumentos, de los datos históricos. Le gusta y la gente, oye, mira cómo escribió Lucas.
Entonces hay diferentes mentalidades. Dios revela la verdad, déjeme decirle. ¿Y quiénes son los encargados de escribir? El hombre, de acuerdo a la perfección, al entorno, de acuerdo a su capacidad. El hombre va a escribir. Y los autores de la Biblia fueron muchos, fueron 40 autores o un poco más de 40 autores. ¿Qué tal? Bien, entonces hemos dicho que los hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así es, hermano. Es decir, fueron impulsados por el Espíritu Santo. Es lo que quiere decir. Es decir, que los autores humanos de la Biblia fueron elevados por el Espíritu Santo al nivel más alto de entendimiento espiritual, a fin de impartirle la verdad divina para que puedan comunicarla a sus prójimos. Y gracias a Dios por ese medio. ¿Qué dijo Jesucristo en cuanto a la inspiración del Espíritu Santo? Usted puede buscar, si tiene algún pasaje bíblico, puede compartir con nosotros. Y Catherine tiene que estar pendiente allí en los que están interactuando. Escuche lo que dice Mateo 22:43. Y esto es una prueba de que confirma nuestra creencia en que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, que el agente transmisor fue el Espíritu Santo. Mateo 22:43 y también está 22:43. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor diciendo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a mis enemigos al estrado de tus pies. Y en Marcos 12:36, porque el mismo David, escuche bien, inspirado, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Claro, aquí hay ciencia en este pasaje bíblico, ¿no? Porque fue una pregunta que le hizo Jesucristo a los líderes de la época, cuando Cristo se había encarnado. Pero lo que yo quiero resaltar aquí, porque hay mucha ciencia en este pasaje, es solamente tomar la frase, porque el mismo David, dijo Cristo, ¿verdad? Dijo por el Espíritu Santo. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? ¿Y qué dijo el apóstol Pedro? Toda escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y cuando Ananías y Zafira llegaron y dijeron al apóstol Pedro, mira, aquí está el dinerito, ¿por qué habéis engañado? Habéis tentado a Dios. Es al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, hermanos queridos. Toda escritura inspirada por Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Y dice Pedro, los hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y dijo David, escuche bien, y dijo Dios de David, y les dijo, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo. O sea, que cuando David estaba escribiendo estas palabras a la que se alude aquí, a la que Cristo expresa, porque dijo el Señor a mi Señor, ¿sí? Siéntate a mi lado hasta que ponga por estrado a los estrados de tus pies, a tus enemigos. Entonces, hermanos queridos, esa frase que dijo David, ¿cómo la dijo? Lo dijo Cristo, inspirado por el Espíritu Santo. Otro texto más, hermanos queridos, vamos a ver, Mateo 1:22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor. ¿Te das cuenta? Lo dicho por quién, por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es exactamente Dios con nosotros. Entonces, dentro de la Biblia, hermano, en la misma Biblia encontramos pasajes bíblicos que hablan del cumplimiento de lo que el Espíritu Santo dijo con anterioridad. Y encontramos pasajes donde hace alusión que los hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta usted, estimado hermano que me ve a través de su pantalla? ¡Qué maravilla! Entonces el Señor Jesucristo lo dijo, lo expresó, que el Espíritu Santo fue el que inspiró a quienes, a los hombres, a los santos hombres de Dios. Hermanos, santos, y uno dice, no, pero es que no eran muy santos. Alguien me dijo, no, pastor, pero esa gente no era santa. Sí, hermano. En Cristo Jesús pasamos a ser santos porque la justicia de Cristo cubre al hombre. Que tienen sus defectos y sus dificultades, sí, pero estos hombres se arrepintieron de sus deficiencias y el Señor los exaltó.
Así que dice, los santos hombres de Dios llegaron a alcanzar la santidad en Cristo y por eso Dios los usó. Dios los usó. Bien, otro, ¿qué dice el apóstol Pablo también en Corintios? En Corintios, 1 de Corintios 2:13. Queremos saludar a la audiencia, hermana Catherine. Si hay alguien interactuando, vamos a aprovechar de saludarle. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras, escuche, enseñada por sabiduría humana. No, no, Señor, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué te parece? Entonces Pablo escribiéndole a los hermanos de Corintio, ¿qué le dijo? Que las escrituras fueron inspiradas ¿por quién? Por Dios. No con sabiduría humana, sino con la que enseña ¿quién? El Espíritu Santo. Aquí está. Entonces es otro argumento poderoso para la inspiración de las escrituras. Y otro pasaje en la carta, digamos, universal o la carta a los hebreos, en el capítulo 3, versículo 7. Ojalá ustedes pudieran ayudarme a leer allí, hermano. Habría que hacer aplicar algo aquí para que los hermanos puedan intervenir públicamente. A ver, Silvia Sánchez del Díaz. Un maravilloso y bendecido día, hermano. Gracias, hermana Silvia. El Señor sea contigo. Arbey Santo, buen día, mis queridos hermanos. Bendiciones. Gracias, Arbey, el Señor sea contigo también. Elda, estoy viendo el video. Bendiciones para ustedes desde Cuba. Dios les bendiga y les dé sabiduría para enseñar y bendiciones. Gracias, hermana Elda. Gracias por estar viendo y por compartir, interactuar con nosotros. El Señor te acompañe. Carolina Hernández desde la frontera con Colombia y Venezuela. Hola, familia de dosis de conocimiento, activo desde Ureña. Dios te bendiga, Carolina, a ti, a tu esposo, a tus muchachos. Karen Hernández en conexión. Hay que invitar a Karen para el programa, ¿oyeron? Karen Hernández, hola, Laura María Olvera, ciertas bendiciones, mis estimados hermanos, Dios les bendiga, gracias, mi estimada Laura, Sonia Muñoz, feliz día, hermanos, Dios los bendiga, amén, feliz día, mi estimada Sonia. Carola y Hernández, buen día, activa en esta nueva serie, gracias Carola. Zuleima, buen día, Dios los bendiga a todos mis hermanos, gracias Zuleima, Señor sea contigo, Nectalí, saludos Pastor Hernández, buenos días, bendiciones, gracias mi estimado anciano Nectalí Colmenares, pastor de la iglesia allá en Los Chorritos. Bien, es bueno, gracias por interactuar, estamos pendientes con esta serie Theopneustia, que significa inspiración divina, revelación de Dios, inspirar, soplar dentro de, estamos viendo los argumentos bíblico de ella misma, donde se expresa y reconoce el mismo Señor Jesucristo que los hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Estamos argumentando a favor de segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 y primera de Pedro capítulo 2 capítulo 1 versículo 21. ¿Sí? Hay sextas organizaciones religiosas que están trabajando en contra. Tenemos el Anticristo, que es la organización mundialmente conocida, que ustedes lo conocen, no voy a decir el nombre aquí. Tenemos también los escépticos y también tenemos el ateísmo, que daña las escrituras, pero existe los neoteólogos o los nuevos teólogos, la nueva teología, el modernismo que quiere arrastrar mucha gente tras sí, invalidando las sagradas escrituras, y si llegan a conocer las escrituras, es parte de ellas. Esto es inspirado, esto no es inspirado, y explican por qué esto es inspirado y por qué esto no es inspirado, y no saben ellos, o no quieren reconocer ellos, el texto que dice, toda escritura es inspirada, ¿por quién? Por Dios. Y hay muchos textos bíblicos que dicen, no hermano, esto lo dijo Pablo, esto lo dice el Señor, mas esto lo digo yo. Ahora, ese consejo de Pablo no es inspirado por el Espíritu Santo. Entonces no podemos juzgar nosotros las escrituras de esa manera. No, Señor, no. Bien, hemos hablado que el apóstol Pablo dice a los hermanos de Corintio, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, no, Señor, sino con las que enseña el Espíritu. ¿Y hace referencia a quién? Al Espíritu Santo. Los autores del Antiguo Testamento. Qué maravilloso es la ciencia de la bibliología. Ahí en el internet debe estar, nosotros dimos una serie en Caracas sobre bibliología. Muy bueno. Muchos autores del Antiguo Testamento afirmaron la inspiración de sus mensajes. Escuche bien.
duciéndolos o concluyéndolos con palabras como, escuche bien, así ha dicho Jehová. Exactamente, así es, hermano. O así dice el Señor. Isaías 1:24, Jeremías 17:24, Amós 2:1, Zacarías 1:4, entre otros textos del Antiguo Testamento. ¿Cuál era la afirmación de ellos, hermanos queridos? Hablando sobre la inspiración del mensaje divino, que el mensaje no lo hablaban ellos fueron el medio, el conducto, hermano. Es que mira, o sea, ¿cómo hacía Dios para hablarnos nosotros su lenguaje? Dios no podía venir acá con el lenguaje que Él tiene, sublime y sagrado, venir a la tierra, no podía. Entonces, ¿qué hizo Dios? Buscó un mecanismo, un medio, y dijo, voy a usar al hombre como canal. Pero no cualquier tipo de personas, sino las personas que le habían aceptado previamente y que se habían subordinado al Espíritu Santo y fueron transformados. A esas personas Dios las usó como emisario, como un canal para bendición. Y ellos enfatizaban, los autores del Antiguo Testamento, en los textos antes citados, decían, así ha dicho Jehová. Así dice el Señor. Jehová me dijo de esta manera. ¿Sí? Isaías 8:11. Ezequiel 6:1. Vino a mí palabra de ¿quién? De Jehová. ¿Se das cuenta? Entonces ellos afirmaron, los escritores del Antiguo Testamento, tanto los profetas mayores como los profetas menores, nunca ellos presumieron que el mensaje nacía de ellos, era emanado por ellos, no, jamás. ¿Y por qué le decimos profetas mayores y profetas menores? Sencillamente, hermanos queridos, porque los profetas mayores tienen una mayor cantidad de escritos. Por ejemplo, Jeremías escribió el libro de Jeremías, el libro de Lamentaciones, ¿viste? Y otro libro, Lamentaciones, ¿sí? Y Jeremías. Ahora, y escribió como, Jeremías tiene ¿cuántos capítulos, hermanos queridos? Tiene como 50 y tanto, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? De que usted compara a Habacuc, que es un profeta como menor. Entonces le llaman profetas menores porque escribieron como menos cantidad. ¿Sí? Por ejemplo, Jeremías tiene 52. Y Jeremías tiene el librito al lado que se llama como Lamentaciones. Y Lamentaciones tiene como que son 16 versículos. O sí. Entonces, hermanos queridos, quiero decirles que no, lo que difiere o puede, ¿cómo se llama eso? En la expresión profetas mayores y menores, es que los mayores escribieron más y los menores escribieron como menos. Lamentaciones son 5 capítulos y está Ezequiel, que es un profeta mayor, Isaías, que es un profeta mayor, y el resto son profetas menores. Pero ellos decían, así ha dicho ¿quién? Jehová. Yo vengo de parte, así dice el Señor. Vino a mí palabra de ¿quién? De Jehová. Y están los argumentos bíblicos. Lo que pasa es que por causa del tiempo no podemos leer todo, hermanos amados, no podemos leer todo. El apóstol Pedro, escuche bien, Pedro acepta que los escritos del apóstol Pablo estaban al par de las otras escrituras. ¿Y cómo así? Dice usted. Claro, usted puede buscar Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Queremos saludar a los hermanos de Maracaibo. Los hermanos de Maracaibo que nos escuchan, nuestra hermana Mercedes, nuestra hermana Joana Telles, que comparte también muchas bendiciones para ustedes allá en Maracaibo. Y dice aquí, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado Pablo, escuche bien, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas. Hermano, ¿cuántas epístolas escribió el apóstol Pablo? Es una pregunta importante para analizar. Bien, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces Pablo, quiero decir, el apóstol Pedro colocó, ¿sí?, al apóstol Pablo a par, ¿sí?, con las otras como escrituras.
reconoció la inspiración divina y lo niveló igualito, igualdad entre las escrituras del Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento también los igualdó. Así es, hermanos queridos. El apóstol Juan, el teólogo, hermano del Señor, el que escribió el libro de Apocalipsis, Revelación. Juan reconocía que su mensaje, escuche bien, tenía a Dios como fuente y a un ángel como canal. Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su siervo Juan. ¿Qué tal? Entonces, el apóstol Juan, Pedro, Pablo, el Señor Jesucristo, que hizo acotaciones en cuanto a la inspiración divina, certificó que fue así. Toda esta gente hablaron que fueron inspirados por el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, hermanos queridos, encontramos varios pasajes, ejemplos bíblicos de hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo y decían: esta palabra viene de parte de Jehová, así me ha dicho Jehová, así me ha dicho el Señor. Todo eso, hermanos queridos. Entonces, la teopneustia, ya saben qué significa teopneustia. Teo, Dios, y neustia, exhalar, soplar, ¿sí? Y los hombres inhalaban ese don, o sea, el Espíritu Santo. Es nada más y nada menos que la inspiración plenaria de las Santas Escrituras. Hemos hablado nosotros del origen de la Biblia, ¿verdad? El origen de la inspiración. Dos textos fundamentales, que es 2 de Timoteo 3:16 y también el 2 de Pedro 1:21, y lo hemos acompañado con una serie de pasajes bíblicos, ¿sí? Y hemos argumentado de los apóstoles que ellos reconocieron que fueron inspirados del Espíritu Santo. Entonces, Dios, hermanos queridos, parece haber empleado una variedad de medios al inspirar a los escritores de la Biblia y a otros siervos suyos. Por ejemplo, a algunos les dio visiones, ¿sí? A otros les dio sueños. A otros hermanitos le dio un espíritu de comprensión, una percepción de los misterios de Dios. Hubo quienes fueron guiados por el registro de los acontecimientos e incidentes históricos. La personalidad humana no fue borrada, escuche bien, ni avasallada, sino estimulada y fortalecida. Nunca Dios quitó la individualidad, la personalidad, no, Señor. Los inspiró, los elevó, ya sea por sueños, por revelaciones, ¿sí? Por visiones. Y los hombres recibieron el mensaje de Dios, fueron receptores del mensaje de Dios. Ahora Dios les inspira ¿a qué? A escribir. Y ellos, con el lenguaje que ellos dominaban, ahora iban a transcribir, eran los amanuenses de Dios, iban a escribir lo que Dios les había dicho con las palabras que ellos manejaban. Entonces, ¿el origen de quién fue? De Dios. Fueron inspirados por el Espíritu Santo, hermano, pero la personalidad humana no fue borrada ni avasallada, sino estimulada y fortalecida por influencia del Espíritu Santo. O sea, que es una maravilla. ¿Salimos nosotros enriquecidos por la lectura de la Biblia? Sí, sí. Hay una escritora norteamericana llamada Elena White. Me admira esta sierva del Señor, maravillosa, sierva del Señor. Ella dice que cuando una persona se sienta a leer la Biblia, y cuando se levanta más sabio que cuando se sentó. Por supuesto que sí, hermano. Y yo apoyo, hermano, apoyo a mi hermana. Sí, secundo la propuesta de mi hermana, ese pensamiento. Porque da sabiduría, da entendimiento. Y aparte de eso, da transformación. La Escritura da transformación y limpia también, hermano. Limpia las Escrituras. El Señor Jesucristo en el libro de Juan, capítulo, creo que es uno de ellos, en 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué tal? Es una maravilla, es una bendición. Ya vosotros estáis como limpios por la palabra que yo os he hablado. Es una maravilla. Lea su Biblia, hermanos queridos. Eche mano a la palabra de Dios. Si usted es abuelito, los abuelitos leen la Biblia, ¿oyeron?
Y los abuelitos, como no ven casi, yo no soy abuelo, hermano, pero mira, para leer la Biblia tengo que, mire, usar lentes y veo clarito. Pero a lo lejos leo bien, pero cerca no, hermano. Entonces, necesito lente. Pero escuche bien esta historia. Una niña fue a visitar, o los abuelos, sí, una niña, un pastor. Sí, un pastor hace una visita a una casa. Y entonces, cuando hace la visita a la casa, el pastor le dice a la niña, tráeme una Biblia. Y la vamos a leer. ¿Tú lees la Biblia? Sí, le dice la bebé al pastor. Yo leo la Biblia, claro que sí, pastor. Entonces tráeme tu Biblia. Y trajo aquella rolo de Biblia, que dice uno en términos coloquiales, una Biblia grandota con letra gigante. Y le dice el pastor, no, hija, y no tiene una más pequeña. No, aquí es donde yo leo, pastor. ¿Por qué? Porque, y no está la Biblia pequeña, está por allá guardada. No, y me gusta leer esta porque es más interesante. ¿Verdad? ¿Y tú por qué la llamas más interesante? Bueno, porque mi abuela la lee todos los días. Todos los días que hacía la abuelita, leía la Biblia. En cambio, los padres poco echaban manos de la Biblia. Entonces, hermanos queridos, hay que leer la Biblia. La criaturita pensaba que esa Biblia era más interesante. Eran iguales. Pero como ella veía que la abuelita leía la Biblia todos los días, dijo, esta es más interesante. La de mi papá no. Hermano, la Biblia de Dios es importante. Usted debe echar mano, yo debo echar mano de las Sagradas Escrituras, sacar tiempo para leer la Biblia. Y si no tiene mucho tiempo, hermano, bueno, madrugue. Un poquito más. Madrugar y leer 3 capítulos, aunque sea. Y subrayar. Y algo que no entienda, yo hago así, hermano. Por ejemplo, ídolos domésticos. Domesticar ídolos. ¿Qué es esa expresión? Ayer lo anoté. Y dije, voy a anotar aquí, investigar. No tenía tiempo, estaba preparando esta serie, repasando todo. Y dije, bueno, voy a anotar aquí ídolos domésticos. Lo que usted no entienda y no tiene tiempo para investigar, porque requiere de tiempo, usted lo pone aquí a un ladito, una llavecita, investigar. Luego, cuando usted tenga tiempo en su dispositivo, en el carro o en la noche, usted investiga. Es de inspiración divina, hermano. La palabra de Dios limpia. Hagamos como la niña, hermano, o hagamos como la abuela. Leamos la Biblia todos los días. Bien, Catherine, alguien más interactuó con nosotros por allí. Muchas gracias por la atención. Son las 8:53 de la mañana. Recuerden que con la ayuda de Dios, mañana a las 8 de la mañana estaremos conectados nuevamente. Teopneustia. ¿Qué es la teopneustia? Dígalo usted, hermano querido. Escríbelo. ¿Sí? Tenemos aquí a nuestra hermana Laura María Rivera. Cierta, es maravilloso leer la palabra de Dios. Así permitimos que Dios nos hable. Así es, hermana Laura. Muy bien. Roxy Simonelli. Buen día, querido hermano. Estamos en sintonía desde Mandirituba, Brasil. ¿Cómo estás, Rosy? ¿Cómo está tu esposo? Dios te bendiga a ti, vale, en ese vecino país, el gigante de Sudamérica. Sandra Aguilar. Hola, pastor. Buenos días. Dios le bendiga. Gracias, Sandra. Señor te acompañe. Muchas gracias por estar sintonizado. Vamos a terminar con una oración. ¿Sí? Si hay alguna pregunta, alguna inquietud, ustedes pueden hacérnoslas llegar. Queremos felicitar a los hermanos que han compartido el mensaje. ¿Sí? La hermana Sofía, que siempre comparte, la hermana Silvia, la hermana Sonia, los hermanos de Guyana Francesa, también están instalados siempre, los hermanos de Cuba, que comparten este contenido, bueno, y todas aquellas personas que tienen ese espíritu, ¿no? Ese don de compartir. Dios les bendiga, les guarde siempre. Hagamos una oración. Padre, gracias por el estudio de tu palabra, gracias por esta ciencia tan hermosa. Conocemos a través de las Escrituras que es inspirada. Permite que haya un deseo, un hambre y sed en nuestro ser para abordar las Escrituras y también ser lleno de tu Espíritu Santo. Bendice a la audiencia y bendice a su familia. En el nombre de Jesús, amén. Nos veremos hasta mañana. Dios les guarde enormemente. Ángel Miguel Mortiz. Amén. Excelente tema. Gracias, Ángel. Estaremos en contacto. Dios les guarde a todos. Recuerde que se les quiere y se les aprecia.